A veces, la vida nos regala personas que no solo caminan a nuestro lado, sino que también iluminan el camino de otros. Personas que entienden que enseñar no es repetir palabras, sino sembrarlas en el alma. En un mundo que cambia constantemente, donde la educación se transforma, se adapta y se reinventa, existen voces que permanecen, porque enseñan desde el amor, la vocación y la entrega. Hoy, este no es solo un podcast, es un encuentro con una historia real, con una mujer que ha hecho de la enseñanza un acto de vida. Hola, bienvenidos a Entre Letras y Sonrisas, un espacio donde las palabras tienen alma y la educación se siente en el corazón. Yo soy Karina Vanessa Dúa Santos y hoy les hablo desde un lugar muy especial, no solo como estudiante sino desde la admiración profunda. Porque quien me acompaña en este episodio es una gran mujer que ha dedicado más de 10 años de su vida a guiar, formar y transformar vidas desde la infancia. Licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en Gerencia Educativa y actualmente estudiante de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, ella es Nina Magali Dúa Santos. Bienvenida, profe Magali. Muchas gracias, Cari, por su invitación. Estoy muy contenta, muy agradecida. Quiero comenzar desde lo más profundo. ¿Qué momento de tu vida marcó ese camino hacia la educación? ¿Qué te hizo decir, quiero ser docente? ¿Puedes contarnos un poco acerca de ello? Claro que sí, Cari. Para mí es un gusto y un placer dar a conocer pues un poco de mi historia y de que por qué decidí ser docente. Primero que todo, empezando para resumir, es una vocación que no es fácil. Bueno, Cari, primero que todo, desde pequeña, desde que estuve pues en mi escuela, quiero compartir esta historia porque es una historia de superación, es una historia también de vocación, en donde me inspira, ¿sí? Tuve un amiguito con una discapacidad, entonces desde entonces me reflejé en mi docente. Estamos hablando, en ese entonces le decíamos preescolar, en donde ya se le veía esa vocación, entonces yo sentía esa gratitud, yo sentía ese amor verdadero hacia ese compañero, y no solamente la docente, también mis demás compañeritos. Ustedes dirán, bueno, pero la profesora puede tener esa memoria, puede recordar, claro que sí. Es por eso, Cari, que a partir de esa experiencia que yo tuve en el preescolar, a partir de mi gran docente, que aún no le olvido ni de su nombre, quise ser docente, quise dar esa vocación, porque vocación es aquella inclinación que tenemos nosotros con los docentes hacia con los niños, para enseñar, para que adquieran aprendizajes, para dar un amor propio hacia ellos. La verdad, qué bonito se siente escuchar esto, qué bonito ver que lo que tú escogiste no es una profesión, sino una misión de salvar estas vidas a través de la educación. Pero a partir de esto que me cuentas me surge una pregunta. En estos 10 años que has tenido de experiencia, ¿qué te han enseñado estos niños a ti? Bueno, Cari, esa es una pregunta que se deriva de muchísimas respuestas, porque los niños me han enseñado, me enseñan y me siguen enseñando aún en la actual experiencia que llevo, que aún yo puedo decir, tengo el atrevimiento de decir que es muy poco para mí, pero que he adquirido mucho, obviamente, experiencia, sobre todo el amor, ver esa parte espiritual, ver cada una de sus dimensiones en cada niño, porque todos los niños son súper diferentes, son como los deditos de esta mano, sus diferentes capacidades motrices, cognitivas, espirituales, morales. Todos los niños vienen con capacidades súper diferentes, intelectualmente también podemos decir, manejar su motricidad fina como su motricidad gruesa. Entonces son experiencias que he vivido y que eso no se me borra de mi mente, de mi corazón. Mejor dicho, es algo, yo creo que no puedo encontrar una palabra correcta que abarque totalmente hacia esa pregunta. Profe Magali, sabemos que enseñar también implica que vienen muchos retos detrás de ello. En tu proceso como docente, ¿cuáles han sido tus retos, tus desafíos más grandes a los cuales te has tenido que enfrentar? Bueno,
Yo creo, Cari, que suena y va a sonar un poco como complejo, pero uno de los retos, y es de todos los días, de todos los años, a cada rato, porque como pues yo le decía anteriormente, siempre nos llegan niños diferentes, ¿sí? Y es manejar alumnos con dificultades de aprendizaje, porque con ellos debemos tener una metodología súper diferente. Debemos de tener, sobre todo las docentes de educación inicial, de mi experiencia, ser muy creativa y tener una imaginación de cómo le vamos a llegar a ese estudiante con esa dificultad de aprendizaje. Cuando yo digo dificultad de aprendizaje, nos estamos refiriendo a estudiantes autistas, a estudiantes con discapacidades motrices también, porque pues durante toda la trayectoria he manejado a estudiantes así, niños así. Pero no solo estamos hablando, y me refiero a los estudiantes, Cari, también tiene que ver mucho en la infraestructura de un colegio. Si este colegio compete con las estructuras, con la organización de las directivas, de personas especialistas para tratar a esos estudiantes, ¿sí? Porque eso también influye mucho en los miembros, en la comunidad educativa, en los salones, los aulas, porque si tenemos en cuenta ya todo se está avanzando, todo se está actualizando. Entonces eso también son herramientas que nosotros los docentes nos favorecen para poder llevar y tener en cuenta todos estos casos especiales, como le decía anteriormente. Wow, profe Magali, es increíble y aún así sigues con la misma motivación con la que iniciaste. Eso habla muy bien de ti y de tu vocación. Sí, Cari, eso es muy cierto. Conozco docentes, colegas que se han retirado ante la primera adversidad, ante el primer problema que se les presente en su profesión, en su vida laboral. Pero entonces, ¿qué me motiva a mí? Me motiva a ver la sonrisa de esos alumnos, perdón. Bueno, y también sí, de los docentes, de decir, ve, esta profesora sí tiene realmente vocación, sí le inspira, y transmitir ese amor. Profe Magali, además de enseñar, también has trabajado desde la gerencia educativa. ¿Cómo cambia esto en tu manera de ver la educación? Bueno, Cari, esa también es otra preguntita que no es tan fácil de contestar, pero voy a ser muy concisa. Bueno, mi Cari, para poderte responder esta pregunta tan interesante y para que haya un buen funcionamiento en nuestra comunidad educativa referente a lo de la gerencia educativa y todo lo que tiene que ver, hay 3 aspectos súper importantes y que debemos de tener en cuenta, como son, primero, la planificación, segundo, la organización y tercero, el liderazgo. A partir de esos 3 aspectos importantes que te acabo de nombrar, Cari, entonces es como podemos ver la educación desde otra perspectiva. Podemos ver lo maravilloso de esta docente que aparte de todos sus aportes también es una líder en los procesos educativos. Si bien es cierto que la educación ha cambiado mucho en la actualidad, profe Magali, desde tu experiencia, ¿cómo ves la educación infantil en la actualidad? Bueno, Cari, desde mi experiencia ha avanzado demasiado, y cuando digo que ha avanzado nos estamos refiriendo a las nuevas tecnologías, ¿sí? Pero entonces nos vamos a enfocar y la pregunta es en la educación inicial y cómo lo realizo, cómo lo hago en mi aula de clase con los chiquis. Bueno, antes de iniciar la clase, ¿qué es lo que realizo? Motivar a mis estudiantes, motivar a esos niños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los motivo? Por medio de la música, por medio de rondas infantiles, porque veo que eso hoy en día, o sea, en esta actualidad se está perdiendo. Entonces, siempre debemos de motivarlos, de preguntarlos cómo fue su día anterior, qué hizo ese día anterior. Hay niños que llegan tristes. Entonces, yo digo que aparte de docente también me ha tocado, suena fea esta palabra, me ha obligado también a ser psicóloga de ellos, psicóloga infantil.
Entonces, porque no es solo plasmarle en un cuaderno planas y planas y planas, no. Los niños en esta actualidad no aprenden de esa manera. Ellos aprenden así, de forma creativa, explorar esa imaginación, que sean ellos mismos quienes exploren su creatividad y su verdadera imaginación a partir de las herramientas lúdicas y pedagógicas que yo les transmito en el aula de clase, porque no solamente, Cari, es un consejo, no solamente nos referimos al aula de clase, no, eso no es un espacio. Tenemos el rincón de la biblioteca, que son lecturas de cuentos, de imaginación. Tenemos también las ludotecas, que es un espacio muy dinámico y aparte de eso también muy pedagógico, en donde nuestros niños pueden construir a partir de fichas, a partir de infografías, en dibujos. Para concluir, entonces, esos son espacios en donde los niños verdaderamente van a compartir, van a socializar, porque ya hoy en día, en nuestra actualidad, eso es lo que se ha estado perdiendo en casita. Entonces, es como un mensaje claro y que nosotros los docentes queremos siempre inculcar y cultivar en nuestros infantes mientras están en la escuela. Bueno, profe Magali, la verdad que es muy interesante lo que ella nos dice porque actualmente vemos que los niños solo se quedan jugando tras de una pantalla, pero se olvida algo muy importante que el ser humano tiene, que es la capacidad de interactuar con los demás. Al hablar de la primera infancia y al saber que te estás formando en esta licenciatura de literatura y lengua castellana, ¿cómo crees que el lenguaje y la comunicación influyen en el aprendizaje de los niños? Bueno, Cari, en esa pregunta sí quiero ser muy clara y concisa. En muchos colegios eso es lo que hoy en día se está perdiendo, pero entonces son por los docentes, porque los docentes esto es lo que deben transmitir, que lo que deben transmitir valores a través de qué, de los cuentos, de cuentos infantiles, de enseñarle a un niño desde preescolar, porque tienen la capacidad, tienen la imaginación y tienen la creatividad de realizar sus propios cuentos, así sean por dibujos, Cari. Pero entonces que el docente le dé esa flexibilidad y a la vez, Cari, el lenguaje y la comunicación son la base fundamental para el aprendizaje de nuestros estudiantes, de nuestros niños. Profe Magali, qué bonito lo que me comentas. Y es que la verdad a veces creemos que el lenguaje solo se fundamenta en leer y escribir, pero realmente no, esa es la manera en la que los niños comprenden y se conectan con el mundo y con todo lo demás. Profe Magali, ahora una pregunta muy importante que te quería hacer desde hace rato y desde todo lo que has vivido y me has contado. ¿Qué crees que necesita un docente realmente para dejar huella? Bueno, Cari, para que un docente deje huella en un estudiante, se enseña desde el corazón. Profe Magali, es muy interesante ya que utilizas el término corazón. Tengo que hacerte una pregunta. Si alguien que nos está viendo a través de esta pantalla tiene el deseo de ser docente, tiene ese sueño, ese anhelo, ¿qué le dirías desde tu corazón? Bueno, yo les diría y les hago una gran invitación para que no se pierda esta hermosa vocación de enseñar, de transmitir un aprendizaje a nuestros niños, desde la imaginación, desde la creatividad, dejar a un lado los libros, dejar a un lado las planas, dejar a un lado esa educación tradicional, modernizarnos y enfocarnos en que ese estudiante no lo califiquemos de manera cuantitativamente, sino cualitativamente, que lo califiquemos por sus emociones, por su personalidad, de que sea totalmente libre, y son aquellos niños que van a ser unos grandes médicos, unos grandes ingenieros, pero sin limitarlos siempre, sino que sean ellos que se suelten al ruedo y nosotros seamos simplemente esos guías para impulsarlos y que sean ellos mismos quienes descubran su verdadero mundo. Hoy entendimos que educar no es llenar mentes, es tocar corazones, que enseñar es sembrar palabras que florecen en sueños. Gracias. Gracias, profe Magali, por recordarnos que cuando la educación nace del corazón, deja huellas eternas. Muchas gracias, Karina, por su gran invitación. Y para todos aquellos que nos están viendo detrás de estas hermosas cámaras, les traje unas pequeñas palabras que con todo el amor y el gusto se las voy a transmitir y las voy a leer. Y mientras las imágenes hablan, queda claro que enseñar no es solo una profesión, es una forma de amar.
Cada cuaderno revisado, cada palabra explicada, cada niño acompañado. Son huellas invisibles que un día se convierten en futuro. Hoy no solo conocimos a una docente, conocimos a una mujer que ha dedicado, que cree en los sueños de otros, incluso antes de lo que ellos mismos la hagan. Y detrás de cada niño alegre hay una gran maestra. Porque educar es quedarse en la vida de alguien para siempre. Y si el mundo necesita más luz, que vengan de manos como las tuyas, que enseñan con el alma. Nuevamente, muchas gracias por tu maravillosa presencia, profe Magali. También gracias a ustedes quienes están ahí escuchándonos. Esto fue Entre Letras y Sonrisas, donde cada palabra tiene alma. Hasta pronto.